¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un maquillaje natural. En estos tiempos de cuarentena en las que todos estamos encerrados, es importante mantener también nuestro cuidado personal. Y por qué no también en el tema del maquillaje. Entonces quiero compartir con ustedes este maquillaje natural, así como entrando en charla, como siempre les digo, para relajarnos, entretenernos un momento y tomarnos el tiempo para nosotras. Bien, entonces yo primero voy a utilizar mi cremita de siempre, la que les he enseñado en mis videos pasados. Y el día de hoy quisiera tocar un tema que he hablado la semana pasada, lo comenté en Instagram, en una de mis historias de Instagram. Se trata acerca de cómo estoy llevando mi experiencia con el minimalismo. Ya sé que es un tema muy trillado en estos momentos, muy aparte de lo que es la cuarentena, pero ¿por qué quiero tocarlo ahora? Porque ya llevo cerca de un año de que empecé a trabajar en esto, en mí. Para muchas personas que dicen, no, pero es que tú tienes una casa llena de cosas y demás, pues sí. La que está pasando este proceso soy yo y no mi familia, solamente soy yo. Entonces yo enfoco el minimalismo en mi vida en mi espacio, que esta es mi habitación, en mi espacio y en mi casa. Lo primordial que quisiera compartir con ustedes es en qué se enfoca básicamente lo más simple de la vida, en qué se enfoca el minimalismo, y es en tener únicamente y solamente lo que tú necesites para vivir. Y esto quiere decir, lo que necesites es solo lo que necesites y no más. Con eso quiere decir que no necesitas 10 polos en tu vida, remeras o camisetas, no necesitas 50 pares de pantalones. ¿Sí me entienden? O sea, solamente necesitarías 3 pantalones, 4 pantalones. Es un ejemplo. Lo que yo tengo actualmente en lo que son prendas de jean, únicamente tengo 3. Y las 3 son de diversas calidades de jean y de diversos diseños. Y en total, en pantalones yo no supero las 10 unidades. O sea, ya más o menos se pueden dar una idea de cuánto es en realidad a lo que me refiero con necesidades. Muchos puntos del minimalismo al iniciar es deshazte de todo lo que no necesites. En mi opinión, no es que te deshagas de ello por simplemente deshacerte de ello, no. Es muy fácil armar una bolsa de lo que no necesites y dárselo a otra persona más necesitada, o sea, algún albergue, alguna iglesia. Para mí eso es más importante que deshacerte de todo, absolutamente de todo lo que no creas importante en tu vida y tirarlo a la basura. ¿Cómo comencé yo con esta idea del minimalismo? Básicamente como muchos, que fue leyendo el libro de Marie Kondo. Sí leí el libro de Marie Kondo y no les miento, el libro lo leí en el 2015 más o menos, y me acuerdo perfectamente porque fue el último año de mi carrera. No es un libro de autoayuda, no es un libro educativo, es simplemente esta chica, quien es Marie Kondo, compartiendo su forma de cómo el tener solamente las cosas que te hacen feliz, realmente feliz, es lo que termina de organizar toda tu vida. Entonces, volviendo al tema del minimalismo y cómo yo lo he empezado a aplicar desde el año pasado, fue así. Primero, haciendo la reestructuración de mi cuarto. Ustedes no se imaginan cómo era mi cuarto antes. El espacio para caminar en mi cuarto era sumamente reducido. Mi cuarto, mi habitación, mi pieza es muy pequeña, ¿ok? Pero ahora, a pesar de ser pequeño, tengo lo que necesito, que es mi espacio para grabar, mi espacio para trabajar, mi espacio para desarrollar mis productos. Mi proyecto en mi negocio Femina es una empresa en sí, y tengo el espacio para desarrollar eso. Y también, y muy aparte, es mi habitación, que es el espacio que yo necesito para dormir. He logrado ubicar esos 3 conceptos en mi habitación y me sirve muy bien. Ahora ustedes dirán, no, pues Evelyn, pero es que yo veo que tienes un montón de cosas y demás. Sí, la verdad es que sí. Aún siento que me faltan muchas cosas por desapegarme, porque créanme que cada cosa que tengo lo sigo evaluando para poder seguir
quedándome únicamente y con lo básicamente que necesito. ¿Y por qué digo esto? Que aún me falta desapegarme, porque hay cosas de las que sí me hacen feliz y las que no estoy necesitando en este momento. Básicamente es material de trabajo, o sea, mi material de trabajo para mi proyecto. Y eso es lo que más me está costando desapegarme, que es lo que ven arriba. Y parte de lo que está aquí, bueno, no se ve, pero está abajo de mis libros también. Entonces eso de verdad que es lo que más me cuesta encontrar el ajuste del minimalismo que necesito para mí. He estado usando básicamente lo de siempre: corrector, mi base, y ahora voy a aplicar polvos. Quiero acá hacer como un baking, algo así. Entonces, todo este proceso referente al minimalismo yo lo he llevado de una manera a paso lento, conforme he ido aprendiendo, porque constantemente yo en lo personal trato de aprender más acerca de esto, porque me gusta, la verdad es que me gusta muchísimo. Una parte de eso ahora influye el tema de lo que es la bicicleta como transporte urbano. Muchos dicen, ay no, es que tú te movilizas en bicicleta porque estás cerca. Y no es tan así. Yo me movilizo en bicicleta a todos lados, absolutamente a todos lados. Muy aparte de que ahora estemos en cuarentena y no pueda movilizarme, si yo tengo que movilizarme a una distancia aproximada de 32 kilómetros, lo voy a hacer en bicicleta. No importa la distancia, yo me voy a movilizar en bicicleta por el simple hecho de que es mi medio de transporte. Porque me siento muy feliz, muy libre usando este medio de transporte. Y aunque ustedes no lo crean, llego más rápido. Siempre llego más rápido que un taxi, siempre llego más rápido que un bus. Sea todo, siempre llego más rápido. Entonces en mi vida ya he estado poco a poco cambiando las cosas para implementar una vida más minimalista. ¿Y a qué me refiero? Principalmente, lo principal, muy aparte de desechar, de encontrar los espacios, de habituar mi forma de vida como es mi medio de transporte, lo principal que aprendí fue a saber qué comprar. Esto comprende todo, absolutamente todo. Cómo he cambiado los productos de higiene que utilizo en mi vida. En temas de ropa, o sea, ya les digo, yo hace que no compro ropa. O sea, el año pasado solamente he comprado ropa una sola vez, y fue en diciembre que me compré un jean. ¿Por qué? Porque el que tenía se me rompió. Me estoy viendo muy blanca, pero ¿saben qué? Es la luz. Porque vean, ya más o menos. Y ahora, o sea, ya la verdad es que una cosa lleva a la otra. Bueno, Marie Kondo me llevó al minimalismo, y el minimalismo hoy por hoy me está llevando a intentar, porque para mí todo es un intento. O sea, yo no me considero 100% minimalista, porque ya les digo, o sea, por más que quiero acoplar ciertas cosas, como de verdad que me cuesta mi material para el proyecto, o sea, no puedo. Siento que hay cosas que sé que ahorita no las necesito, pero la mentalidad de no, es que en algún momento me va a servir. Y eso es lo que me detiene, que lo he aplicado perfectamente con mi ropa, con mis zapatos, con mis carteras. O sea, lo he aplicado muy bien en todo el resto de mis cosas, pero con lo que respecta a eso, lo dejo pendiente. Voy a hacerme mis sombras, que es lo más natural del mundo. Como siempre tengo mi sombra de Naked. A ver, otro tema. ¿Cómo hago con el maquillaje? Si soy minimalista. Ya, yo solamente tengo 3 paletas de maquillaje, que ya se las he mostrado. Una es esta, otra es esta, y otra es la paleta de Huda Beauty, que siempre la uso. No uso más paletas, estoy sincera. Más paletas no tengo, solamente tengo esta. Una para maquillaje natural, una para maquillaje intermedio, y la de Huda Beauty es como para maquillaje de noche, natural e intermedio. Las tonalidades de la paleta hacen que pueda tener más diversidad de colores, a pesar de ser solo una simple paleta. Entonces ahí también, a mi manera, aplico lo que es el minimalismo. Entonces voy a aplicar ahorita mis tonos favoritos, que es primero este clarito, que es este de acá para la base de la ceja, este de acá para los laterales. Ya habiendo pasado ya
cerca de 9 meses a 10 meses en las que yo he estado trabajando, porque de verdad es casi un año, son 10 meses en las que yo vengo trabajando en esto. Quise compartir eso con ustedes, principalmente también porque cuando yo hice mi post de Instagram, por favor síganme en Instagram, donde les compartí una parte, o sea, les mostré una parte de cómo es mi habitación y de que me he orientado al minimalismo. Muchos, generalmente amigos y unos familiares, me preguntaron como que ¿cómo es posible que seas minimalista si tienes cosas en tu cuarto o si tienes una cama? Y preguntas como esas, ¿no? O cómo hiciste, o cómo estás haciendo, cosas así. Y en realidad, o sea, yo le digo, yo sigo aprendiendo a trabajar eso, y por otro lado no me arrepiento. Y lo principal, sí he sentido el cambio. Ahora, algo muy importante, el ser minimalista no quiere decir ser tacaño. Eso es out, o sea, eso sáquenlo de su cabeza. Comprar algo bueno y que te dure muchos años. Y esa es la clave para cualquier cosa que desees adquirir en tu vida nuevo en el minimalismo. Entonces, lógicamente, vas a ver muchos minimalistas con una cámara de fotos de excelente calidad, con una casa súper, o sea, reducida, pequeña, módica, pero que tenga pocas cosas, pero las pocas cosas que tiene son muy buenas y son excelente calidad y son muy costosas. Si vas a comprarte algo, tiene que ser algo que sea duradero. Este tono me gusta mucho. La verdad es que es lo que más uso para la parte final de mis ojos, para los laterales, porque me gusta porque no es negro, es como un tono ahumado. Entonces me gusta bastante cómo deja el rabillo del ojo. La verdad es que el minimalismo lo puedes aplicar en tu vida de a pocos, no es necesario que lo hagas de la noche a la mañana. A mí hasta ahora, habiendo pasado bastante tiempo, aún sigo aprendiendo, aún lo sigo aplicando en mi vida, y quiero intentar hoy por hoy transformar parte de mi vida en zero waste, que quiere decir tratar de desechar lo menos posible, principalmente plástico, y ya he estado trabajando algunas cosas en ello, principalmente mis productos de higiene, que voy a hacer un video aparte por esto, porque de verdad, por ejemplo, la crema para peinar que yo utilizo para mi cabello, la hago yo misma, no la compro. Por ejemplo, esta crema que es de vidrio o esta base que es de vidrio está bien, porque el vidrio se puede reutilizar, pero estos envases que son de plástico es lo que más cuesta eliminar. Para el tono del medio voy a utilizar este marroncito porque quiero hacer un maquillaje naturalito y no quiero que se me vea así como que muy marcado. Solamente quiero algo marroncito, claro, nada más. Ya está. Las cejas, ay, de verdad me gusta cómo está quedando ese tono ahumadito. Vean, al final de los ojos, ay, me encanta. Bueno, la verdad es que eso es lo principalmente que quiero compartir con ustedes, chicos. Díganme si ustedes han tenido alguna inclinación o iniciativa acerca de este pensamiento, creo yo, o esta forma de vida. Yo creo que ahora que con todo esto que está pasando en el mundo por la enfermedad del coronavirus, todos los cambios que se están dando de todo el planeta, básicamente espero, de todo corazón espero que las personas entiendan que como seres humanos les hacemos un daño increíblemente a todos los animales, al reino natural, desde las plantas. O sea, yo que vivo frente a un parquecito, ustedes lo han visto, me he dado cuenta del cambio asombroso que ha habido. Lo más lindo que he visto un día es que una gran cantidad de gaviotas pasaron por el techo de la casa, o sea, pasaron volando, pero era una gran cantidad, y cantando y volando así como si estuvieran en la misma playa, ¿no?
más grande todavía lo que hay en lo que se ve por internet, ¿no? Desde las aguas de Venecia. Otra cosa también que se ha visto acá en mi país, acá en Lima sobre todo, es que en la playa se han visto delfines. Yo de verdad rezo con todo mi corazón que nosotros como seres humanos nos demos cuenta del daño que le hacemos al planeta, o sea, del daño que le hacemos a la naturaleza con nuestras acciones indirectamente, o sea, indirectamente. ¿Cuán fácil es un fin de semana para una persona X que le vea la excusa de no poder movilizarse en bicicleta y que tenga auto, deje su auto y se movilice en bicicleta? ¿Por qué? Porque con eso no generas monóxido, no generas tráfico y a ti mismo no te generas estrés. Entonces, cosas tan simples como la reducción de las bolsas de plástico, o sea, son cosas pequeñitas, ¿me entiendes? Y que la verdad es que uno se da cuenta. Dicen, no, pero es que las grandes empresas son las responsables. Claro que sí, en gran parte sí, pero si cada uno de nosotros no hace un cambio, esto no va a cambiar nunca. Entonces, y con esto no estoy diciendo que todos deberíamos ser minimalistas y zero waste y veganos y demás, porque no. O sea, yo creo que cada quien puede llevar su proceso a su manera, siempre y cuando ya hagamos algo, ¿entiendes? Ok, entonces ahora ya tengo mis pestañas. Voy a hacerme las cejas y para esto tengo mi delineador de cejas, que todos lo aman porque ya me dijeron en mi último video que ¿cómo se llama? ¿Cómo la uso? Este pincel es el que más uso para mis cejas y lo amo porque es efecto micro branding. Ya está. Ok, básicamente ese es mi maquillaje natural, ok. Y ahora, para hacerlo más natural, voy a utilizar este tono, que es el tono Hair de Kylie Cosmetics. Y combina con mi sombra de ojos. I've seen this day turn to blue eyes, want to fade away. Y bueno chicos, este es el look final. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Como siempre les digo, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. No se olviden de seguirme en mi página web, que la dejo en la parte inferior. Espero que les haya servido todos estos comentarios de charla entre amigos que siempre me gusta hacer con ustedes. Que compartamos, ustedes también me encantaría saber qué opinan respecto a esta manera de pensar, qué opinan acerca de todo lo que se está viviendo en el mundo y que nos podría ayudar a hacer una nueva iniciativa y por qué no comenzar una nueva forma de vida. Te deseo mucha salud y mucho bienestar en estos días tan difíciles que estamos viviendo y nos vemos en el próximo video.